Riesgos sociales. En la esfera de lo social, todos sabemos que tenemos materias pendientes, pero este ángulo de la realidad no nos debe hacer olvidar los avances, quizás silenciosos, que hemos tenido en transición demográfica y epidemiológica, el descenso de la mortalidad, las mejores condiciones de nutrición y salubridad, la disminución de la tasa de fecundidad, la urbanización con sus correspondientes servicios públicos, los mayores niveles de aseguramiento, particularmente el de riesgo profesional, que es un caso ejemplar, los de SOAT, también caso a imitar, los de automóviles. Y claro, decimos que tenemos materias pendientes porque todavía nuestros indicadores sociales muestran atrasos severos, como todos lo sabemos. Sufrimos altos niveles de desempleo, una preocupante informalidad laboral, elevados índices de concentración de riqueza, un recrudecimiento de la insurgencia asociada a la delincuencia común, con los jóvenes como principales protagonistas, gran preocupación para todos. Además, tenemos un desafío crucial en el tema educativo, pues no basta con aumentar su cobertura, también se debe promover la calidad. Algunas pruebas internacionales han confirmado este reto, dejando en evidencia que los estudiantes colombianos se encuentran entre los peores del mundo en desarrollo. Algunos analistas citan estudios en los que se evidencia que más de la mitad de los estudiantes colombianos son incapaces de realizar una operación aritmética para calcular un porcentaje. En materia de seguridad social, los desequilibrios en los sistemas de salud y pensiones han puesto en riesgo su propia sostenibilidad, debido, entre otras, a decisiones judiciales que implican la asunción de nuevos y mayores riesgos. La reciente reforma del sistema de salud y el anuncio de una reforma al sistema pensional evidencian la necesidad de avanzar hacia marcos normativos que garanticen la sostenibilidad de estos sistemas. En el tema de salud se ha anunciado un vuelco total. Vale la pena recordar que las compañías de seguros intervienen en el sistema de salud mediante las administradoras de riesgos profesionales y mediante las pólizas voluntarias de salud, sistemas exitosos que han disminuido la presión fiscal al Estado. De los cambios que se incorporen aquí en su funcionamiento dependerá entonces su éxito. En lo que se refiere a la reforma pensional que se viene estructurando en el gobierno, se busca contar con un sistema financieramente sostenible, con una mayor cobertura y equidad, el aumento de la esperanza de vida en la población, los bajos niveles de ahorro, la coyuntura del mercado laboral y una pensión mínima atada al salario mínimo son algunos de los temas que deberán ser abordados en la reforma en mención. Asimismo, se debe examinar qué otros mecanismos pueden aliviar el sistema pensional y dar a los más vulnerables la posibilidad de contar con algunos ingresos durante su vejez. La industria aseguradora, mediante el seguro previsional y las rentas vitalicias, es parte fundamental del sistema pensional y se encuentra atenta para trabajar en la búsqueda del derecho a pensionarse para todos los colombianos. De otra parte, se encuentran los riesgos sociales asociados a la inequidad, violencia y el conflicto. Durante los últimos años y como resultado de una política de seguridad y recuperación del territorio nacional ejecutada, entre otros, por el mismo presidente Santos, se logró un importante avance en los indicadores de violencia y el debilitamiento de los grupos armados. El paso posterior ha sido la búsqueda de reincorporar a los desmovilizados a la vida civil, así como reversar el desplazamiento consecuencia del mismo conflicto. Uno de los riesgos es que se dé un cambio en la tendencia de los indicadores de seguridad con las consecuencias que el conflicto tiene sobre la economía y la confianza. Y ni se diga de los riesgos que tendremos que afrontar en la etapa posconflicto si por ventura se logra la paz con los distintos grupos irregulares. Riesgos naturales. A finales de 2010 y principios de 2011, el país se vio afectado por una ola invernal que evidenció la vulnerabilidad del país frente a los riesgos naturales. Las pérdidas estuvieron entre 7 y 8 billones de pesos, de los cuales cerca de 600.000 millones, menos del 10%, fueron pagados por el sector asegurador. Este bajo nivel de aseguramiento y los grandes daños materiales pusieron sobre la mesa la necesidad de que el país cuente con una estrategia de reducción de esta vulnerabilidad y transferencia de riesgos catastróficos. Durante los últimos años se ha evidenciado un aumento en el número y severidad de los desastres naturales, los cuales han afectado a países desarrollados y emergentes. Para estos últimos, los costos asociados a los desastres en mención han dejado de ver que la estrategia de atención postdesastre no es eficiente, como aquí. Es por esta razón que se ha desarrollado a nivel internacional una línea de investigación donde se han buscado los mejores mecanismos de protección de los gobiernos frente a este tipo de riesgos. En el caso colombiano, el Plan Nacional de Desarrollo estableció que el gobierno nacional deberá diseñar una estrategia de reducción de la vulnerabilidad fiscal frente a este tipo de riesgos, de la cual el sector asegurador espera ser activo partícipe.
El reto de las economías emergentes como Colombia es lograr que los gobiernos, con la ayuda de la banca multilateral y alianzas con el sector asegurador privado, consigan promover el financiamiento del riesgo catastrófico de los desastres naturales y reducir la vulnerabilidad de los países ante desastres naturales mediante la transferencia del riesgo a mercados competitivos de seguro y reaseguro. Asimismo, fomentar la educación financiera con el fin de concientizar a los ciudadanos del riesgo a los que se ven expuestos y enseñarles las herramientas con las que se encuentran para transferirlos. Dos de las locomotoras del crecimiento planteadas por la presente administración fueron las más afectadas por la ola invernal: la agricultura y la infraestructura. En este escenario, este es el escenario para evaluar cómo podemos proteger estos sectores productivos, no solo frente a los desastres naturales, sino frente a todos los riesgos que amenazan su correcto funcionamiento debido a la relevancia que estos tienen sobre el crecimiento económico del país. Agenda del sector. Además de los riesgos macroeconómicos, sociales y desastres naturales que enfrenta el país, la actividad aseguradora enfrenta riesgos inherentes a su operación, los cuales deberán ser gestionados por la industria y, por supuesto, por el regulador. Dentro de los más relevantes se encuentra la liberación en la compra de seguros que se planteó en la reforma financiera de 2009 y que entrará en operación en 2013. Esta apertura unilateral constituye un importante reto para el sector asegurador, así como para el supervisor y regulador en términos de competencia y protección al consumidor. De las reglas de juego que se establezcan dependerá el impacto de esa liberación tendrá sobre la industria y el consumidor financiero. En esta tarea, los casos de apertura de Chile y Perú son una valiosa guía para el proceso. De otra parte, se encuentra la actualización del régimen de reservas técnicas de la industria, un trabajo que ha tomado cerca de 2 años y que se encuentra en su etapa final en el Ministerio de Hacienda. Las discusiones técnicas entre el consultor, regulador e industria fueron concluidas y el sector se encuentra a la espera del cambio normativo. Desde luego, una mejor estimación de los pasivos redundará en un sector asegurador más sólido y, por ende, una mayor protección al consumidor de seguros, por lo que no sería deseable postergar este importante cambio impulsado por la propia industria. En esta misma vía, el sector se encuentra a la espera de avances en la regulación del ramo terremoto, especialmente en su régimen de reservas, en el cual se viene trabajando desde hace ya varios años. En relación con los regímenes de inversiones y solvencia, si bien ha habido un esfuerzo reciente hacia su actualización, consideramos que resta un largo camino por recorrer. Esperamos que los canales de comunicación con el gobierno nos permitan consolidar una regulación acorde con las necesidades del mercado y en línea con los estándares internacionales. En particular, la industria encuentra con preocupación que los decretos que regulan las inversiones constituyen un régimen restrictivo en el cual no va en línea con los propósitos de consolidar los inversionistas institucionales como actores determinantes para el desarrollo del mercado de capitales. La homologación con regímenes de otros inversionistas institucionales no considera las particularidades y naturaleza propias del sector asegurador, generando asimetrías y restricciones innecesarias. Como se evidencia, la industria aseguradora cuenta con una larga agenda de proyectos y temas en los que se deberá avanzar en los próximos años. Esto, junto con los retos que enfrenta el país, son materia prima para nuestros trabajos. No nos cabe la menor duda que los riesgos y retos de Colombia son del todo nuestros. Estamos prestos a soportar las 5 locomotoras de crecimiento y particularmente la locomotora de la prosperidad, a la que solo logramos subirnos cuando sus efectos se trasladen a la mayor parte de los colombianos y particularmente a los menos favorecidos. Así las cosas, entonces, bienvenidos a este escenario de debate donde buscamos surja una estrategia de gestión y prevención de los riesgos a los que se enfrenta Colombia. Esperamos que las conclusiones de esta reunión sean el insumo para que el gobierno nacional, el sector privado y los colombianos en general tengamos clara la necesidad de proteger ante cualquier riesgo económico, social o de la naturaleza todos los avances que consoliden la prosperidad democrática. Muchas gracias. Bienvenidos todos.